¿qué tiene que ver Milei con la discusión de la libertad? Es una de las preguntas, ¿no? Bueno, primero hay un rechazo abierto, ¿no? Bastante abierto de algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la pelea de los derechos humanos, el derecho al aborto, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de oportunidades. Nos vamos a meter con varios de esos temas. Primero, ¿cómo queda el Frente Libertario, no? Los liberales y Milei hizo su acto. El sábado dijeron que iban a ir todos juntos en un frente al principio. Había una promesa del espacio liberal de ir unidos en estas elecciones. Finalmente, para repasar, quedó jugando Espert en la provincia de Buenos Aires con su frente Avanza Libertad. López Murphy adentro de la interna del PRO, en la otra lista, que compite con María Eugenia Vidal. Y Milei, que la de Espert se llama Avanza Libertad y la de Milei se llama La Libertad Avanza, en Ciudad de Buenos Aires. Una creatividad. Ahí, jugando fuerte con los nombres. Y Milei acá, que estuvo en el acto, uno de los que puso ahí en el escenario a hacer el show, es Ramiro Marra, que es un ex labañista, capaz que se lo acuerdan del 2019, estuvo en algunos debates televisivos con Labaña, que supuestamente es algo así como un joven emprendedor. Un joven emprendedor, le preguntaron por qué estaba ahí en el acto y dijo, y bueno, porque me obligan, yo quería hacer la mía y me obligan a meterme en política, porque si no esto no va a ningún lado. Pobre víctima. Pobre víctima, Ramiro Marra. Bueno, acto entonces en la Plaza Holanda, no hubo capturas aéreas, no hubo dron, o sea, las imágenes estuvieron bastante bien cuidadas de cerca, ¿no? Se filmaban bastante desde el escenario, desde el atril. Parecía más gente, pero era menos gente realmente de las que mostraban, porque no se vio ni una sola captura aérea del acto de Milei. Bueno, mezcló de eso, ¿no? También el show estandapero, mucho histrionismo, el estilo de Milei, distinto como lo escuchamos hoy más temprano con Tenenbaum, que estaba más calmado, ¿viste? Viva la libertad, carajo, es el lema de los liberales. Apareció ahí con su show, con su campera. Esas banderas amarillas que se ven también, que son de los libertarios norteamericanos, ¿viste? Y tienen esa consigna. Con la bandera amarilla con la serpiente, que es el símbolo, digamos, de los libertarios. Bueno, ¿qué hay detrás de las banderas, entonces, que levantan y de las consignas? Y una de las primeras cosas que aparece es esta contraposición entre libertad y lo que para ellos son las fuerzas que, en un sentido, están del lado del cercenamiento de derechos, ¿no? Y ahí ubican, por ejemplo, a la izquierda. Y se hacen pasar, se llaman incluso anarcocapitalistas o antisistemas. A veces Milei da esa definición. Pero primero, ahí hay una primera contraposición que es, bueno, ¿están por la libertad o están por los valores que, por ejemplo, defendieron en un momento en Argentina los sectores que impulsaron el golpe militar en el año 76? Porque hay gente en sus listas que tienen que ver con esas ideas. Y ahí hay dos conceptos que son bastante opuestos, ¿no? El de libertad y el de dictadura. ¿Cuál es el truco de los libertarios? Por ejemplo, agarran y dicen, no, los sistemas que defendió la izquierda en el mundo fracasaron y fueron dictaduras. Bueno, primero ahí hay un primer debate, ¿no? De qué sistema se está hablando y de qué sistema defiende la izquierda, ¿no? O sea, en primer lugar, por ejemplo, el sistema impulsado por los trabajadores, por los campesinos en Rusia, en la primera Rusia soviética, digamos, donde, bueno, lo que primaba y lo que dirigía y lo que estaba puesto en función de cómo gobernar el país era la democracia de los trabajadores, una democracia obrera basada en organismos, ¿no? Donde se votaba, se resolvía. Bueno, a eso los libertarios intentan oponer algunos regímenes que tienen que ver con la deformación, ¿no? De esas experiencias, bueno, los estados obreros burocratizados, el estalinismo, cosas más terribles incluso como las dictaduras de Camboya. Bueno, hacen esa ligazón para meter confusión también, y lo que no dicen es que en sus propias listas hay gente que reivindica abiertamente dictaduras. Por ejemplo, en Argentina un apoyo que tuvo la dictadura muy fuerte fue por parte del Estado norteamericano, o sea, el Departamento de Estado norteamericano empujando dictaduras en toda Latinoamérica. Bueno, los liberales y los libertarios sobre eso nunca dicen nada, y siendo que es uno de los modelos que además ellos
ponen ahí arriba del altar, ¿no? Como Estados Unidos, la meca de la libertad. Milei tiene esta frase que es estéticamente, moral y estéticamente superior el capitalismo, ¿no? Entonces contrapone y dice que en los países capitalistas todo es mejor. Bueno, está haciendo un recorte bastante arbitrario de la realidad. Bueno, y se plantean entonces como firmes defensores de la libertad y de la lucha contra el terrorismo. Ustedes se preguntarán, ¿contra el terrorismo de Estado? No, contra el terrorismo de lo que ellos llaman la subversión, ¿no? Esto Milei lo dice menos porque se cuida un poco más, me parece, en este punto, pero tiene a una candidata que integra su fuerza, que es Victoria Villarruel, que es presidenta del estudio Legales sobre el terrorismo y sus víctimas y autora de 2 libros. Uno es Los llaman jóvenes idealistas y el otro es Los otros muertos, víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, el libro que escribe Victoria Villarruel, donde efectivamente hace una defensa de esta idea de lo que fue el primer relato de la dictadura, o sea, el primer relato que se vino a ordenar el país en el marco de un país que estaba totalmente convulsionado por la subversión y que había que atender ese problema. Escuchemos a Victoria Villarroel lo que decía. A mí me denominan facha, negacionista, pero la realidad es que yo lo que defiendo son los derechos humanos para todos. Si estar del lado de los terroristas y de los delincuentes es ser de izquierda, soy de derecha. Bueno, ahí está Victoria Villarruel poniendo claridad, digamos, a lo que se está discutiendo. Si defender... Hoy también, Leo, sí, Lu. Hoy también Milei decía que estaba a favor, por ejemplo, de la aportación de armas, sin ir más lejos. Claro, le consultaban por la aportación de armas en los Estados Unidos y si él estaría a favor de ese punto y dijo que sí. Bueno, las investigaciones, ¿no?, de Villarroel buscan fundamentar entonces esto, el primer relato respecto de la dictadura, donde, bueno, Argentina se iba a salvar supuestamente en esta idea, atacando y rescatando a la Argentina de las manos de la subversión, ¿no? En este terreno, otro dato, ¿quién le festeja, por ejemplo, el acto a Milei? ¿Quién salió a festejarle el acto a Milei? Jair Bolsonaro ayer realizó un tuit, ahí tenemos la captura, donde, bueno, felicita, saluda a Javier Milei como parte de, bueno, la gente que le cae bien a Jair Bolsonaro, dice, con la palabra del argentino Javier Milei, y le retuitea ahí a Bolsonaro. Entonces, un primer punto, una primera oposición entre esta idea de defender la libertad y quienes tiene adentro de la lista Javier Milei, donde está esta gente, por ejemplo, que reivindica abiertamente la dictadura y sobre todo se ubica en esta idea de que había que enfrentar a la subversión en su momento. Otro de los puntos bueno, sobre los cuales hay que detenerse para ver qué dice detrás de la imagen que muestra Milei es respecto a algunas libertades democráticas como el derecho al aborto, por ejemplo. Escuchémoslo. Lo escuchamos. Porque viste que la izquierda a veces se toma algunas banderas, sí, que me imagino que pueden ser tranquilamente libertarias. Por ejemplo, el aborto. Bueno, ahí hay una discusión entre los libertarios, porque están los que son pro vida y los que no. O sea, no, yo por ejemplo, soy pro vida, ¿sí? Pero hay otros que no. Es decir, yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual, digamos, asesinar al ser que está ahí adentro no tiene derecho. O sea, y de hecho hay una conferencia de Walter Block, que es otro anarcocapitalista, que fue alumno de Gary Becker, y él lo que muestra, que es muy interesante, hay formas, digamos, o sea, ok, una mujer entonces tiene 9 meses de embarazo, pero hay cada vez técnicas más avanzadas, ¿sí?, para que vos puedas tener el hijo antes. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo No entiendo la analogía. Hoy también a la mañana en una entrevista que le hacía a Tenenbaum, decía, comparaba el aborto con viajar en un avión. Entonces, si yo te invitaba a vos, Leo, a viajar en un avión y en el medio del avión yo quiero defender la propiedad privada. Porque es tu propiedad, porque el avión sería tu propiedad. Claro. Y también hace como que distingue, dice, lo que está dentro del cuerpo de la persona gestante que tiene un útero no es de ella. Bueno, o sea, nosotros estamos a favor
decidir. El aborto no es una cuestión moral, es una cuestión de salud pública, pero los libertarios, además de ser grandes defensores de los capitalistas y de la desigualdad social, se imponen, o sea, se ponen muy en contra, no solamente del derecho al aborto, también se ponen en contra de la educación sexual integral, se ponen en contra del lenguaje inclusivo, son dinosaurios antiderechos, como dirían las pibas. También se ponen en contra de la ESI con posiciones racistas, porque están en contra de hablar de la diversidad. Hacen como una mezcolanza de ideas y que dicen que son adoctrinamientos, ideología de género, y que incluso esto de la ideología de género se lo roban al Papa Francisco, que fue quien tiró esa frase cuando se estaba discutiendo por el derecho al aborto. O sea, se reivindican opuestos a la ideología de género y es un concepto que utilizan. Claro, que utilizan, no, se reivindican. Lo que dicen es que, que hablar de educación sexual, hablar del aborto, es adoctrinar con ideología de género. La ideología de género la utilizó Bergoglio porque había comparado al feminismo con ideologías nazis en su momento, en el año 2014. Después les voy a pasar una nota de Celeste Murillo que agarra todas las frases del Papa Francisco y que Milei, por más que se oponga al Papa también, le roba un poco. La Marea Verde a nosotros nos enseñó algo muy importante, que es que nuestros derechos los conquistamos en las calles. Supimos conquistar la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad, la ley del aborto legal, libre, seguro y gratuito, y lo hicimos de manera colectiva, organizados en cada lugar de estudio, en cada lugar de trabajo, algo a lo cual también Milei y Esper se ponen en contra de la organización. No por nada están en contra de los sindicatos, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, contraponer lo que nos dejó la Marea Verde, que es algo colectivo, algo unido, algo golpear con un mismo puño, ellos lo contraponen con valores completamente meritocráticos e individualistas, y ellos defienden ahora supuestamente una valoración de la defensa de la propiedad privada con respecto al cuerpo de la mujer que no tiene nada que ver con la discusión con el derecho al aborto. Entonces, me parece que hay que tener muy claro cuáles son las posiciones de estos tipos que están en contra de todo derecho. O sea, no son libertarios, son liberales. Ahí va. Bueno, se meten también, y escuchamos ahí algo que decía Milei en un intercambio, en un vivo, en un stream que hizo con un joven respecto del problema del ambiente, que es otra de las claves. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural, y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones, van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Bien, ahí medio complotista respecto de que lo que estamos viendo no es el calentamiento global. Le pedimos que nos mande su opinión a Guadalupe Oliverio, que es candidata por el Frente de Izquierda Unidad, por el PTS también, a ver qué opina los jóvenes respecto de lo que está diciendo Milei. Milei, Espert, Gómez Centurión, los liberales se presentan como una nueva alternativa, pero en realidad tienen ideas viejísimas. Vos los habrás visto que están hablando de rebeldía en la televisión, en sus actos. Bueno, ¿de qué rebeldía nos están hablando si repudiaron y están en contra de las principales gestas de rebeldía de la juventud en América Latina, como fue Colombia, como fue Perú, como fue Chile, pero también en nuestro país? Nosotras venimos de encabezar un movimiento de mujeres fuertísimo, y estos tipos estaban en contra del derecho al aborto, en contra de la ESI, algo totalmente básico para nosotras poder decidir y tener información sobre nuestros propios cuerpos. Están en contra de la ley de matrimonio igualitario. En el movimiento ambiental es exactamente lo mismo. Estos tipos cerraron la grieta junto con Cambiemos, junto con el peronismo. Nos están diciendo que solo salimos de la crisis si empezamos a exportar más y si seguimos profundizando este modelo extractivista. Ellos quieren que vengan las empresas imperialistas a nuestro país, romper todo y llevarse los dólares. Lo que no te dicen es que esos dólares se los fugan las empresas y la otra parte va para pagar la deuda externa. Porque claro, están muy en contra del gasto público del Estado, pero nunca los vas a escuchar decir que el Estado tiene que dejar de pagar la deuda. Eso es muy importante que lo sepas.
Y por otro lado, la otra gran rebeldía que hay hoy en Argentina, me parece que es la rebeldía contra el trabajo precarizado que viene encabezando nuestra generación. Hoy somos una generación que no consigue trabajos en blanco, que no consigue trabajos con un sueldo igual a la canasta básica y que no tenemos derechos laborales. Y estos tipos no tienen otra idea mejor que reivindicar como el mejor presidente de la historia argentina a Carlos Menem, emblema de las privatizaciones, emblema de la precarización laboral y de la desocupación. Bueno, el tema entonces del ambiente, ahí lo decía Milei y le contestaba Guadalupe respecto de, bueno, que es uno de los problemáticas centrales y que además viene moviendo a la juventud. Por eso es raro a veces cuando se quieren abanderar o decir, bueno, nosotros hablamos en nombre de las nuevas generaciones que están desencantadas con la política. Bueno, estas son las problemáticas que atraviesan a la juventud y a las nuevas generaciones. Pero en el terreno de la economía, Lu, ¿vos qué viste de tanto del discurso de Milei del sábado como de lo que viene planteando? Sí, bueno, hay dos puntos que me parece que tienen que ver con esta cuestión de la libertad que estamos tratando en distintas aristas. Desde el punto de vista de la economía, hay un problema con su concepción de libertad, porque ¿a qué se refiere? No sé si alguna vez se preguntaron qué quiere decir Milei con libertad. ¿Libertad para hacer qué? ¿No? Milei lo que no dice es que él habla de la libertad individual como el de una profunda competencia, ¿no? Una competencia donde no hay nada de solidaridad, de fraternidad, de compañerismo. Es el de una meritocracia, como decía recién Tom, porque hay otro gran valor que Milei no menciona, que es el de la igualdad. Porque no puede haber libertad donde justamente algunos son más iguales que otros, digamos. No todos somos iguales, porque si bien en el mercado podemos ser libres, ¿sí? Algunos tienen la capacidad y el derecho, si se quiere, a tener el acceso a los recursos y otros directamente no. Eso hace que no haya una libertad, si no puede haber un acceso igual a las oportunidades, igual acceso a los recursos. Milei lo que no cuenta en su sistema, digamos, en su mirada de cómo funciona el sistema, es que hay una clase minoritaria, y acá recomiendo una nota de Jessica Calcaño, que en un rato la vamos a entrevistar también, en la izquierda de Aéreo, que cuenta esto justamente. Hay una clase minoritaria que tiene la propiedad y el acceso a los recursos, que vive a costa del trabajo de una clase mayoritaria, que son los trabajadores, que no tienen acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy importante de por qué justamente Milei, cuando habla de libertad, no se mete en el problema de la igualdad, porque efectivamente somos desiguales y este sistema funciona a base de generar cada vez más desigualdad, ¿no? Eso como un primer punto que da para hablar un montón respecto de su noción de libertad. Y otro punto que seguramente lo habrán escuchado, que Milei reivindica a Cavallo y a Menem. Él dice que está con los jóvenes, y que está en contra de la corrupción y demás. Cavallo y Menem son íconos de la corrupción, del haber atacado enormes libertades y derechos de los trabajadores y de la juventud. Él dijo, Cavallo es el mejor ministro de la historia, ¿no? Y el primer gobierno de Menem fue el mejor, ¿no? Gracias a Cavallo, etcétera, etcétera. También tuvo una charla en vivo con Cavallo, lo reivindica, dijo que fue fantástico las reformas estructurales que impuso, y me parece que ahí hay, si bien no lo vamos a escuchar porque ya estamos pasados de tiempo, digamos, pero sí permanentemente reivindica a Cavallo como si fuese el ícono de la libertad, que no solamente vendió por monedas un montón de activos del Estado, las famosas privatizaciones, sino que también multiplicó enormemente la deuda externa. O sea, si queremos hablar de libertad en el plano económico, no podemos hablar de la defensa que hace Milei del pago de la deuda, de la sumisión, digamos, al Fondo Monetario Internacional, al capital financiero internacional. Ahí no hay ninguna libertad y no vamos a poder ser libres, y menos aún reivindicando, digamos, este tipo de gobiernos como el de menemista y el de Cavallo. Hay varias cuestiones al respecto. Me parece que reivindicar la figura de Cavallo ya nos dice mucho sobre esa libertad económica que realmente no tenemos. Y sobre todo también respecto de esta idea de que vienen a terminar, ¿no?, con la idea de casta en la política y todo. Bueno, Cavallo y Milei, gente. O sea, mostrame dos personas que tengan que ver más con la casta política de nuestro país y charlamos, pero... Flexibilización laboral, o sea, gente que a la juventud hoy mismo está sobre su propio hombros, cargando las horas de trabajo, laburando un montón y demás. Este tipo defiende el modelo noventista
que hizo que la juventud siga viviendo como vive ahora, porque todos los gobiernos lo siguen manteniendo. Perdón. Está bien. Indígnese. Sí. Indígnese. Bueno, lo peor de la política de los 90 y reivindicado por Javier Milei también, ¿con quién